Si Papel Prensa hubiese tenido una unidad de inteligencia en el 7º piso de este edificio, que se dedicaba a extorsionar a los fiscales y a los jueces federales de la República, y pagaba por ello, ¿eran costos necesarios? Para ellos sí. Papel Prensa tuvo, porque así lo denunció Pirillo, que estuvo sentado en este directorio porque representaba y era el dueño de la razón, y lo denunció en la justicia federal, que el señor Mañeto extorsionaba a los jueces federales haciéndose enviar un resumen de gasto de los jueces y fiscales que excedían sus ingresos mensuales. Después afirmaba que se hacía mandar un anónimo, citaba al juez y al fiscal en cuestión, le decía: mire el anónimo que recibí, pero yo entiendo que una persona honorable como usted no puede estar haciendo esto. El juez o el fiscal decía: de ninguna manera, y el hombre decía: claro, a estos anónimos no se le puede hacer caso. La unidad de inteligencia que tenía se dedicaba a investigar los ingresos de los jueces y fiscales federales, y Clean Caja los guardaba. ¿Estaría incluido en el precio de venta del papel la unidad de inteligencia de Papel Prensa? Esto lo tiene que investigar la justicia. La denuncia que estoy contando aquí la dijo ante el juez Pirillo y la firmó. Después se murió. Sorprendentemente. Estaba con alguna dolencia, pero yo lo vi 3 días antes de su muerte. Naturalmente que la gente se muere. Y se muere, todos tenemos casos de gente que lamentablemente se nos fue. Pero yo lo vi. La impunidad de ese poder oculto es extraordinaria. Lo que van a ver a continuación es algo que es un dato concreto de cuál es la empresa que imprime todas las boletas de los bancos, lo que nosotros gastamos. Hay quien sabe absolutamente todo de cada uno de nosotros. Y no es precisamente la AFIP. Hay quien sabe muchísimo más que la AFIP. En una conjunción de empresas, en una que se llama Impripost, que vale la pena conocer. Porque detrás de lo que van a ver a continuación, en apenas 2 minutos, está el poder que asusta, el poder que paraliza, el poder con el que nadie prácticamente se anima a confrontar. Esta es la parte quizás más sustanciosa de lo que se registró hace 3 días. Dentro de una de esas empresas debe estar Impripost. Vos que hablaste de una central de inteligencia, hoy Impripost imprime los resúmenes de crédito de la mayoría de los bancos, de la mayoría de las compañías telefónicas, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y muchos servicios públicos. Con lo cual, eso es tener acceso a la cuenta bancaria, al número de teléfono, a la llamada que hace el usuario, al dominio y a todos los servicios que paga. Tiene el 50% Clarín de Impripost. En realidad el 50% lo tiene Artes Gráficas Rioplatense. Artes Gráficas Editorial Argentina tiene el 9910 de Artes Gráficas Rioplatense. Y a su vez el Grupo Clarín tiene el 95% de Arte Gráfica Editorial Argentina, o sea, de Argea. Qué interesante. ¿Quién tendrá el otro 50% de Impripost? ¿Quién le parece que lo tiene? Ledesma, que le da el papel. ¿Quién lo tendrá? Qué interesante para averiguar de quién es el otro 50%. ¿Quién lo tiene? Creo que te chingo. Lo anotamos acá. Acá me dice Guido que el otro 50%
lo tiene Techín. Son socios. Y no están en la asociación. En una gráfica. En una gráfica. En una gráfica. Vuelvo a decir por si no escucharon. Dice que todos los resúmenes de cuenta que ustedes reciben de su tarjeta, la factura de teléfono, demás, lo imprime Impripos. O sea que si ponen Pablo Serioli todo lo que gastó, le sale. Obviamente no lo van a hacer. ¿Para qué querría Techín esa información? Ridículo. ¿Para qué la va a querer? No sea cuestión que el papel se lo venda al Ledesma. ¿Sabes eso? Si el papel de obra que utiliza, ¿quién lo vende? ¿Será un cliente destacado del Ledesma? El papel obra es el papel blanco, con el cual se imprimen las facturas. ¿Sabés si Ledesma es el que le vende el papel a Impripos? Y es uno, puede ser uno de tres, celulosa, Ledesma o papel de Tucumán. Bueno, sería interesante averiguar a ver quién es el que le vende. Eso es la AEA. Es la Asociación de Empresas Sí, Argentinas. y es muy interesante. Es muy interesante. Es muy interesante. No sabía yo lo de Techín, me lo acabas de decir vos. Está muy bien. Pero dije cuando estábamos hablando que hoy vamos a empezar a develar algo de los misterios de cómo los grupos económicos intrusaron el Estado. Los del Poder Judicial a través de la extorsión que denunció Pirillo, los hombres que quedó demostrado en cómo funcionaban en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, obviamente, en el tema de la campaña. Pero a su vez, cómo son socios y se aglutinan. Sería interesante preguntarle. Mañana le voy a preguntar a Techín para qué quiere una gráfica. Porque sí que debe estar alejado de su negocio. Bien alejado de su negocio. Asfixia. Ciertamente, tanto poder. El señor que está de espaldas en el plano es uno de los representantes de Clarín. No es que Moreno estaba hablando con la comisión asesora sin que estuvieran los representantes de Clarín. Nadie le salía al cruce, ciertamente, de lo que estaba denunciando, porque en estos temas, como el que viene, parece ser que tiene demasiada razón. Estamos desentrañando también cómo los grupos económicos se habían apropiado también de los resortes del Estado, porque esto no es únicamente responsabilidad de la Bolsa. También la CNB tendría que haber opinado sobre esto. Pero claro, ¿quién estaba en la CNB cuando nosotros llegamos a esta empresa? Había un señor que se llamaba Hecker. Que respondía a los datos. ¿Y de quién era amigo Hecker? Cuando uno dice, ¿hombre de quién? Por ejemplo, uno podría decir que, sin ningún lugar a dudas, no Seda es hombre de Mañeto. Sin ninguna duda. ¿De quién era hombre Hecker? Alberto Fernández. ¿Y quién controlaba la legalidad de esta empresa? ¿Quién es el órgano responsable de controlar la legalidad de los actos de esta empresa? ¿Quién es? No. La CIGER. Es la Comisión Fiscalizadora. ¿Hombre de quién era el que manejaba la CIGEM en la época de Alberto Fernández como director de esta empresa o controller cuando ponía su propia gente? ¿Quién era? Espacios de Alberto Fernández. Miren ustedes, el mismo Alberto Fernández, que ayer estuvo denostando al gobierno por la televisión, casualmente en TN, en el programa Dos Voces, que fue director de esta compañía, ahí dice el señor que fue aprobado con votos del Estado que tenía que controlar la CIGEM y la CNB, que también era nombre de Alberto Fernández. Cuando nosotros decimos que el sector privado había intrusado el Estado, lo había intrusado en dos de sus poderes. El poder judicial, en el caso de papel prensa, el Estado es la combinación de los tres poderes. El poder judicial a través de ese proceso de extorsión en los jueces federales y fiscales, como contó Pirillo, que denunció a la justicia y que es muy fácil que en algún momento se va a investigar. Y al Poder Ejecutivo
a través de los hombres que ponían los personeros de estos mismos grupos. Sino quién es Alberto Fernández, sino también el empleado del mes de Mañeto. ¿De dónde salió Alberto Fernández para ser el jefe de la campaña de Duhalde? ¿Qué pergaminos tenía? Ni siquiera una unidad básica en la capital federal. Y cuando salió elegido uno de los 10 jóvenes brillantes, que casualmente, ¿quién elegía a los 10 jóvenes brillantes? ¿Dónde salían? ¿En qué diario? En Clarín. Pero asusta también saber de qué manera todos esos hombres que están allí, editores del resto del país, eran obligados, y verán de qué manera, a poner en la tapa de los diarios lo que Clarín, Mañeto querían. ¿Lo pueden creer? Véanlo así. Necesitábamos construir una herramienta más para definir la agenda de la Argentina, porque no alcanzaba con dominar solamente el insumo papel. Teníamos que dominar también la capacidad de transmitir noticias, y eso es una agencia. Y fíjense qué interesante lo que me cuenta Pirillo, que denunció también. Dice que aquel diario, claro que ustedes me lo van a poder desmentir, porque para eso son mi comisión asesora de diario, que no se anotaba, no se suscribía a Diarios y Noticias, no recibía papel. Pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Diarios y Noticias con papel? Si solamente se juntan en Clarín Sociedad Anónima. Nada, miren qué lejos que están. Todavía tienen que pasar por distintas... Solo se juntan acá. Dice Pirillo que si no te suscribías a Diario de Noticias no te llegaba el camión al otro día. Bueno, más de uno de ustedes va a poder levantar la mano y decir eso es mentira. Pirillo mintió, si nadie la levanta. Y dice después Pirillo que las noticias que salían de Diarios y Noticias estaban clasificadas en 3 niveles. Y que cuando la noticia tenía grado 1, tenía que ser puesta en tapa. Y al otro día se supervisaba que ese diario, esa noticia que le llegaba por Diarios y Noticias, estuviera en la tapa de su diario. Si no, me parece que no será, no mandaba al camión. Qué interesante. Cuando el cándido Guido Di Tella en el año 89 dijo: la Argentina necesita un dólar recontra alto, aterrizando el avión en La Rioja, y al rato nomás era tapa de los diarios de casi toda la República. Corría el año 89 y Alfonsino terminó el mandato. Espantoso. Ciertamente es tremendo tanto poder. No hay un sitio donde no ejerzan lo que sobre jueces, fiscales, periodistas, diarios, etcétera, ellos imponen como conducta permanentemente. No es de este Moreno que hablan los diarios que ustedes vieron. Del Moreno que habla es del miércoles, ese bastante histriónico. Moreno no está en condiciones de tomar el té con la reina de Inglaterra, y que les dice atrás, atrás, y que es lo que se ha visto por internet. Este otro Moreno, racional, denunciante, y que evidentemente tiene verdades muy pesadas para decir, este no se ha visto ni por internet, ni es el causante de estos títulos que tenemos ahí en los diarios. ¿Podemos verlos? Moreno con agresiones hizo fracasar la asamblea de accionistas. Al otro día no parece que hubiera sido así. Cada uno de los títulos tiene que ver con fijar y construir un personaje que también tiene esto que acabamos de ver para decirles. Una por una, todas estas notas tienen que ver con el histriónico que decía atrás, queremos igualdad, porque hay que decir algo. Lo que Moreno estaba reclamando el día de su actitud muy firme frente al presidente de la asamblea y los asambleístas es: el Estado tiene el mismo derecho a estar ahí. O yo me siento ahí o ustedes vienen de este lado, atrás, les decía. Pero todos estos títulos no tienen que ver con el Moreno que acabamos de escuchar, que ha dicho cosas realmente muy pesadas y muy dolorosas. Vamos a ir a la pausa.